Yo supongo que no lo leyeron de ahí, ¿verdad? Hermenéutica, arte y herramienta para interpretar textos. Ya hablamos acerca de la importancia de la hermenéutica, por qué es importante la hermenéutica. Ya hablamos acerca de los requisitos hermenéuticos, las reglas de alguna manera, por qué la importancia de las reglas de la hermenéutica. Y ahorita ya estamos empezando a hablar también acerca de estas reglas. Ya estamos hablando acerca de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que fue algo que nosotros hablamos, ¿verdad? Para poder entender lo que leemos y de igual manera para querer aprender, ¿verdad? El deseo de querer aprender es el Espíritu Santo el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces es la importancia, todo hijo de Dios debe tener esa hambre, debe tener ese deseo en su alma, y hablando y diciendo la palabra deseo no es una palabra emocional, sino es ese anhelo, es ese hambre de saber más y más de nuestro Dios. Dentro de esto hablábamos acerca de la humildad, la humildad que es tan necesaria para el deseo de querer aprender, la importancia de nosotros involucrarnos, la importancia también de depender de Dios, del Espíritu Santo, pero también de los ministros, de los pastores, de los profetas, de los maestros que Dios ha instituido en la iglesia. No fue una invención humana, es algo que Dios estableció. Y también depender de mis hermanos, ¿verdad? Hay una codependencia entre nosotros para podernos motivar, para podernos exhortar, para poder de alguna manera estar siempre aprendiendo más y más de la palabra de nuestro Dios. Entonces, de esa manera nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que las reglas son importantes, porque sin reglas nosotros corremos el riesgo de hacer que la Biblia diga lo que queremos, que eso dijimos que se llama eisegesis, en lugar de extraer lo que Dios dijo, que es la exégesis. Todo debe tener un orden y debe de ser, y este orden lo que busca es que la iglesia de Cristo, su cuerpo, sea edificado. Entonces, dentro de todo eso vimos que es importante que todo se haga para edificación, que de alguna manera hay una diferencia entre aprender sin H con aprender, es decir, hacer nuestra esa verdad bíblica. Hablábamos que el aprendizaje bíblico no es acumular conocimiento nada más, sino que debe producir en nosotros un cambio. Hablábamos también de la importancia de la exhortación, que la exhortación no es solamente un regaño, sino que es animar, motivar a nuestros hermanos, fortalecernos, consolarnos entre nosotros, y sí, claro, amonestarnos, también corregir, para que de alguna manera cumpla el propósito por el cual Dios dejó su palabra. De igual manera, esta exhortación debe de ser siempre con gracia y sal, es decir, tiene que tener ese sazón, ¿verdad? Esa exhortación tiene que ser con paciencia y enseñanza, tiene que ser en amor, y también tiene que ser algo mutuo. Es decir, aquí tanto los pastores, los predicadores y los maestros, ellos también pueden recibir exhortación de cualquier miembro de la iglesia. O sea, no es algo que solamente de ellos hacia la iglesia, a la congregación, sino que también de la congregación hacia ellos. Cuando se puede detectar alguna herejía, alguna falsa doctrina que están de alguna manera, a lo mejor no malintencionado, pero que sí están cometiendo un error de interpretación bíblica. De igual forma, hablábamos que sí depende mucho también de nosotros hacer un esfuerzo más allá de simplemente leer la palabra de Dios. No nos manda a leerla, nos manda a estudiarla, a meditar en ella, ¿verdad? Y que esto se tiene que hacer por un sentido de urgencia. Entonces ya hablamos acerca del contexto. Ya dentro del contexto ya hablamos que busca establecer que un versículo no se aísle, sino que sea parte del todo, ¿verdad? Que podamos analizarlo a través del todo. Consiste en interpretar cualquier pasaje bíblico a la luz de las palabras, oraciones y párrafos que lo rodean. Un texto fuera de su contexto es un pretexto para un error doctrinal, es decir, para una herejía. Y hablamos acerca de lo que es la herejía, ya hablamos acerca de lo que es la apostasía. Ya hablamos también cómo nace una herejía, ¿verdad? Aislando un texto, desequilibrando el contexto,
haciendo una eisegesis y también llegando hasta la idolatría, es decir, poner el pensamiento de un hombre, la manera de interpretar de un hombre sobre lo que Dios realmente nos está diciendo. Entonces, dentro de eso, nosotros hablamos acerca del contexto ya, ¿verdad? ¿Qué tipos de apostasía hay? También cómo identificar la apostasía. Dentro del contexto también nosotros hablamos acerca de los 3 niveles que implica el contexto inmediato, el contexto mediato y el contexto global, y también de alguna manera cómo aplicarla, cómo aplicar esta regla del contexto ignorando los números de los capítulos y versículos. Dijimos que eso no es de inspiración divina, nos ayuda para poder todos buscar en la misma parte que queremos leer, y de igual manera nos ayuda aplicándolo, identificando los conectores. Vimos los conectores de conclusión, conectores de causa o razón, conectores de propósito, conectores de contraste, conectores de condición. Y de igual manera hicimos un ejercicio práctico en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10, y de igual forma el día de hoy vamos dentro de esta parte del contexto. Es importante que nosotros identifiquemos al orador y la audiencia, ¿sí? Que esto fue parte de lo que nos tocó ver también el domingo pasado. Y lo importante aquí que nos tenemos que preguntar es: ¿Dios quien está hablando o quién es el que está hablando? ¿Es un hombre el que está hablando? A lo mejor hasta un enemigo de Dios, como podemos verlo en Job. En Job hablaban personas que eran enemigos de Dios. Entonces, ¿quién es el que está hablando? Tenemos que identificar quién habla y a quién se lo está diciendo dentro del contexto. Son preguntas que nos tenemos que hacer para nosotros poder entender realmente lo que Dios está diciendo ahí y para quién aplica. Que cuando vayamos viendo posteriormente en las aplicaciones básicas que existen, entonces ahí vamos a entenderlo un poquito más. Pero por lo pronto, aquí en el contexto nos tenemos que estar preguntando quién habla, ¿sí? ¿Quién es el que está hablando? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Y qué es lo que está diciendo? Es decir, definir el tema. ¿Cuál es el problema que el autor está tratando de resolver en ese capítulo? ¿O sobre qué es lo que está hablando? ¿O por qué dijo Pablo, por poner un ejemplo, lo que dijo? ¿Por qué dijo Nehemías aquello que dijo? ¿Por qué Josué dijo lo que dijo? Entonces, es importante, por eso es el quién habla, a quién se lo está diciendo y qué es lo que está diciendo, para no salirnos dentro del contexto doctrinal. La mejor defensa contra la herejía, para no caer en apostasía, no es estudiar todas las mentiras que existen, sino estudiar profundamente la verdad, cavar y ahondar en lo que Dios dice. Y eso nos lleva al día de hoy a los 3 grupos. Hoy vamos a estar estudiando acerca de los 3 grupos que existen en la Biblia. ¿Cuáles son esos 3 grupos que podemos encontrar en la palabra de Dios? ¿En qué consiste? ¿En qué está enfocado ese grupo? ¿Y cuál es el error más común o varios errores comunes que podemos detectar o encontrar al momento de aplicar o de interpretar un pasaje bíblico? Y a lo mejor no es al grupo que nosotros pensamos. La palabra de Dios está dicha y quedó escrita para 3 grupos diferentes de personas. Están los judíos, los gentiles y su iglesia. Esta regla es una herramienta de precisión teológica y está fundada en la idea de que, aunque toda la Biblia fue escrita para nosotros, no toda fue escrita sobre nosotros o está dirigida directamente a nosotros. Y aquí es la parte elemental en esta regla de interpretación que debemos de tener en cuenta. 1, dijimos, esta regla es una herramienta de precisión teológica y está fundada en la idea de que aunque toda la Biblia fue escrita para nosotros, porque recuerden cómo nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar toda la escritura. Es decir, que de toda la palabra de Dios nosotros podemos aprender, sí, claro. Nosotros podemos ser redarguidos, por supuesto. Nosotros podemos ser corregidos e instruidos en justicia, claro que sí, toda la escritura, no tiene ninguna excepción. Aun a pesar de que no sea
aplicado a mi grupo al que yo pertenezco hoy en día. Sin embargo, podemos extraer una enseñanza de ahí, claro. Podemos ver una enseñanza, por decir, viendo a un pueblo judío desobediente y las consecuencias que han tenido, podemos sacar una enseñanza de ahí. Claro que por supuesto, toda desobediencia trae consecuencia. Entonces, eso es de alguna manera lo que nosotros no debemos de perder de vista, ¿sí? Porque no podemos decir entonces, bueno, pues entonces lo que se le dijo a los judíos, yo no puedo aprender algo de lo que Dios dijo a los judíos, o de algo de lo que Dios le dijo a los gentiles o a su iglesia, a sus hijos. No, por supuesto que podemos aprender algo. Ahora, ¿de dónde sacamos que existen estos tres grupos? ¿De dónde nosotros decimos, no, sí, la Biblia fue escrita para estos tres grupos? En 1 Corintios 1, 22 al 23, podemos encontrar este fundamento. Sí, 1 Corintios capítulo 1, 22 al 23, dice la Escritura: porque los judíos piden señales. Ahí está el primer grupo. Luego dice, y los griegos, cuando encontramos la palabra griegos, nos podemos referir también a los gentiles. Todo el que no era judío era gentil. Entonces dice, porque los judíos piden señales y los gentiles o los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, aquí Pablo está haciendo una distinción especial para el grupo al que les estaba hablando en ese momento, y al que les estaba hablando era a hijos de Dios, redimidos, bautizados, a la iglesia que se encontraba en Corinto. Entonces ahí podemos encontrar el otro grupo. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces aquí encontramos esos primeros tres grupos. Pero igual lo podemos encontrar más adelantito allá en Corintios, pero en el capítulo 10, versículos 32. 1 Corintios 10, 32, que nos dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a quién, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Una vez más podemos aquí encontrar este principio en el cual nos basamos para poder entender que entonces la Biblia fue escrito para estos tres grupos. Ahora, ¿quiénes eran los judíos? ¿En qué consistía esa parte? El apóstol Pablo identifica las tres categorías de personas con las que Dios trata en su plan. Muchas veces no identificamos a quién le está hablando el texto, y esto ha llevado a reclamar promesas que a ti y a mí, que somos hoy día parte de la iglesia de Cristo, somos parte de la familia de la fe, no nos corresponden, o asumiendo mandamientos que ya fueron cumplidos y que no aplican a nosotros. Es de esta manera que a lo ya revelado en la Escritura, Dios por medio de Pablo nos deja claridad de los tres grupos globales a los que está dirigida la Escritura. A continuación desarrollaremos estos grupos y veremos algunos ejemplos prácticos para que logremos tú y yo el día de hoy una mayor claridad y podamos obtener un correcto aprendizaje. ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los judíos? Los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Correcto, los descendientes físicos de Abraham, de Isaac y Jacob. Con ellos Dios establece pactos, es decir, un contrato, algo que Él pacta. Dios pacta directamente con ellos. Son cosas específicas para el pueblo de Israel, como la ley de Moisés, la promesa de la tierra de Canaán, el trono de David. O sea, son cosas muy específicas que podemos encontrar en la Biblia, promesas, pactos que Dios hizo exclusivamente con el pueblo. Pero también puede referirse al término judío a un prosélito al judaísmo, es decir, alguien que de alguna manera no es judío, pero adopta la corriente judía. Eso no lo hace judío, por supuesto, pero sin embargo se le conoce como prosélito. Recuerdan que vimos al eunuco, al etíope, que dice que era prosélito, es decir, él estaba convirtiéndose al judaísmo. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros no debemos de caer en un proselitismo, porque nosotros no nos debemos hacer judíos, porque no necesitamos ser judíos. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita más adelantito que Dios lo que establece hoy día para la iglesia, que es el otro grupo, los hijos de Dios, es que en Cristo ya no hay ni judíos ni gentiles. Hay uno solo
somos uno solo en Él. Entonces, esta es la importancia de esto, y ahorita lo vamos a ver a continuación. El enfoque que tiene este grupo son promesas terrenales que Dios sí le hace a los judíos, cosas que Dios les va a dar en esta tierra, ¿verdad? Una nación geopolítica, estando hablando de alguna manera de una parte geográfica y política en la cual se desarrolla el judaísmo. También hoy en día, leyes ceremoniales específicamente para ellos y un reino futuro en la tierra que de alguna manera Dios también les ha prometido al pueblo. Ahora, un error común es creer que todas las bendiciones materiales prometidas a Israel en el Antiguo Testamento se aplican automáticamente a la cuenta bancaria del cristiano de hoy. Precisamente la doctrina de la prosperidad, o esta herejía más bien, de la prosperidad de estas iglesias que tú da y Dios te lo va a multiplicar, y si tú esto, están basados en textos que son específicamente dados a los judíos, promesas específicas que están dadas a los judíos nada más, que Dios sí les va a dar más, que Dios les va a dar tierras, que Dios les va a dar cosas materiales, pero no aplica a nosotros. Entonces, a nosotros se nos manda cosas, riquezas espirituales, dice el apóstol Pablo. Entonces, ahí es donde vamos a verlo ahorita un poquito más adelante. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son todas las personas que no son judías por nacimiento. Históricamente, en el Antiguo Testamento, estaban lejos de los pactos de la promesa, es decir, esos pactos que Dios había hecho con Israel, esos pactos, esos compromisos, esos acuerdos que Dios había hecho, esas promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, los gentiles estaban lejos de alcanzarlas. Ellos no podían de alguna manera ser partícipes de esas promesas al principio. Por eso dice la Escritura, a lo suyo vino, es decir, Cristo vino a hacer su tarea, su misión por la cual llegó a la tierra, dice, pero los suyos no le recibieron. Y era parte del plan de Dios, porque ellos al no recibir al Mesías, al que tanto ellos decían que esperan, nosotros fuimos partícipes y alcanzamos también las promesas, pero la promesa de ese Mesías, de ese Salvador, de ese Redentor para nuestras vidas. El enfoque que podemos encontrar aquí en los gentiles es un juicio sobre la idolatría, pero también la promesa de que a través de la simiente de Abraham, es decir, de Cristo, todas las naciones serían bendecidas. ¿Sí? Es decir, hay una parte que nosotros sí somos copartícipes de esa promesa cuando vemos a Abraham como esa llave para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras la iglesia está presente. Entonces, por eso él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la importancia. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar que ignorar que Dios tiene un plan específico para las naciones y pensar que el mundo siempre ha funcionado bajo las mismas reglas que la iglesia. Ese es un error muy común que se da hoy en día. Pensar que de alguna manera Dios nada más tiene un plan específico para las naciones y que está aislado por completamente de cosas que de alguna manera, o reglas, o que funcionan bajo las mismas reglas que la iglesia, es un error muy común. El grupo gentil, es decir, personas, hoy en día podemos hablar gentil cuando decimos los no creyentes, los que no son hijos de Dios. Esas personas pudiéramos hablar que son los gentiles, son los que no han tomado una decisión por seguir el Evangelio, por obedecer al Evangelio de Cristo. Y de esta manera podemos ver el tercer grupo. El tercer grupo después de los gentiles son los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, los hijos de Dios, que es la iglesia de Cristo, es un tercer grupo. Este grupo resurge y está compuesto por judíos y gentiles que han creído en el Señor Jesucristo, que han recibido su evangelio, que lo han reconocido como Señor y Rey en sus vidas. ¿Cómo nos dice Juan 1:12? Juan 1:12, un pasaje muy conocido también, creo, por cada uno de nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Cristo nos da la autoridad, nos da de alguna manera esa potestad, nos hace partícipes de esa naturaleza divina y nos dice que más a todos los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, nos ha dado esa potestad
de poder ser hechos hijos de Dios. El enfoque en la iglesia, en los hijos de Dios, es que van a haber bendiciones espirituales en los lugares celestiales, una familia, un cuerpo en Cristo. Cuando nosotros dejamos de pasar de ser el grupo de los gentiles al grupo, de alguna manera, de los que somos hijos de Dios, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y cuando nosotros nos bautizamos, entonces pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo, de su cuerpo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que las bendiciones que Dios, porque hay promesas para nosotros, claro que las hay. Hay bendiciones también para nosotros, por supuesto que las hay. Pero son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. El Señor Jesucristo dijo, me voy, pero voy a preparar lugar para ustedes. Sí. Entonces, esos lugares, esas coronas, esas mansiones que Él fue a preparar para nosotros, esas son las bendiciones espirituales que nosotros añoramos y que nosotros anhelamos. Dice que nosotros no nos debemos de hacer tesoros aquí en la tierra, sino que los hagamos en el cielo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Si hablamos de los ovnis, nosotros pues prácticamente seríamos personas más bien de los extraterrestres. Nosotros seríamos extraterrestres porque no pertenecemos a esta tierra ya. Cuando estamos en Cristo, nosotros ahora pasamos a ser parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo, y dice que ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo ya, ¿sí? Y ahí es donde nosotros entramos en este grupo, en ese grupo extraterrestre. Dice que ya nuestra ciudadanía ya no está aquí en la tierra, está en los cielos, ¿verdad? Entonces ahí es la importancia. Aquí nada más nosotros estamos de paso, es parte de nuestro peregrinaje en la fe cristiana, y ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar. Es decir, a este grupo es al que tú y yo, el día de hoy, cuando ya estamos en Cristo, pertenecemos. El error común que existe en esto es israelizar a la iglesia. Es decir, querer guardar el sábado, leyes dietéticas, leyes ceremoniales, etcétera, etcétera. O eclesializar a Israel, quitarle a Israel sus promesas futuras para dárselas a la iglesia. Eso sucede mucho y existió en los tiempos de Pablo, existió en los tiempos de Pedro. Pedro quería judaizar a los cristianos, hacerlos prosélitos. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que entender. El error muy común que pasa es que hacemos se le llama la teología del reemplazo. Es decir, queremos reemplazar a Israel por la iglesia, o a la inversa, queremos reemplazar a la iglesia por Israel. Entonces, eso es ahí donde nosotros no debemos de caer en este error doctrinal. Estas malas interpretaciones, cuando las hay una mala aplicación. Y cuando hay una mala aplicación, por lo tanto, hay un error. Antes, esos errores, de alguna manera, ahorita vamos a ver algunos muy comunes, pero al momento de que nosotros logramos identificar cuál es el grupo al que se está hablando, entonces podemos nosotros discernir realmente lo que Dios está diciendo y a quiénes se los está diciendo. ¿Por qué? Porque hemos hablado que los errores doctrinales, cuando sacamos esto de su contexto, cuando sacamos esto o queremos aplicar algo que fue dicho a los israelitas, algo al pueblo judío, a nosotros hoy en día, y queremos aplicarlo a nosotros, caemos en una herejía. Y las herejías nos llevan a la apostasía, a abandonar la verdad para abrazar el error. Entonces, cuando entendemos la regla de los tres grupos, logramos tener entonces esa diferencia y logramos preservar una fe saludable y de alguna manera caer en sistemas de pensamiento que la Biblia de alguna manera califica como peligrosos. Podemos identificarlos inmediatamente, porque cuando de alguna manera robamos la identidad de un grupo para dársela a otro, no solo cometemos un error de lectura, sino que podemos alterar la naturaleza misma del Evangelio. Ahora, vamos a ver algunos de esos errores comunes, ¿sí? Vamos a ver alguno de esos errores comunes. Los ejemplos prácticos, ahí nos vamos a detener en la presentación. ¿Qué ejemplos prácticos? Les voy a dar un ejemplo práctico. Mateo 24:20. Busquen Mateo 24:20.
Ahorita ya va a ser algo más práctico. Mateo 24:20. Es un pasaje que se ha sacado de contexto para aplicar a la iglesia hoy en día en guardar el sábado, que es algo que proviene mucho, que se da mucho en la iglesia adventista, ¿verdad? La iglesia adventista, que de alguna manera históricamente surge de la iglesia bautista, hablando de denominaciones, ¿verdad? Sabemos y vimos en eclesiología que Dios no vino a establecer una denominación, no vino a establecer de alguna manera un nombre en particular para identificar a su iglesia. Sin embargo, dentro de esta, una de las cosas que separó dentro de tantas más a la iglesia adventista de la bautista fue precisamente el sábado, el guardar el sábado. Entonces, ¿cómo a través de esto, en Mateo 24:20, ellos toman este pasaje para decir esto? Que empieza diciendo el 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y otros pasajes más que también hablan acerca de guardar el día de reposo. Pero que el mismo Señor Jesucristo dice, no puede ser mayor el día que el que lo creó. Sí, o sea, estaba diciendo él, a ver, ¿cómo es posible que yo, porque lo estaban acusando los fariseos, lo estaban señalando los fariseos por hacer milagros en el día de reposo, cuando según en el día de reposo no podías hacer absolutamente nada? ¿Sí? Nada. Porque por eso se llama el día de reposo. Entonces, viendo esta parte de esta interpretación equivocada que ellos le dan, si nosotros nos ponemos en el contexto, había muchas cosas que el Señor Jesucristo les estaba hablando específicamente a los judíos. Entonces, si aquí le está hablando a ese grupo que estamos viendo ahorita, que son los judíos, a ellos es por eso que les está diciendo, porque los judíos sí guardan el día de reposo. A ellos les fue mandado, no a la iglesia, ¿sí? A la iglesia no le fue mandado a guardar ese día. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo, a quienes les está hablando, precisamente eran judíos. Y estos judíos estaban hablando y les estaban preguntando que si cuáles serían las señales antes de su venida o del fin del siglo. Y eso lo podemos encontrar dentro del contexto. Recordemos que está el contexto mediato, el contexto inmediato. Entonces, en el contexto inmediato o el contexto global. Y hablando dentro de un contexto inmediato, podemos ver, por decirlo, en el versículo 3, dice que estaba él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí la importancia del engaño. ¿Por qué? Porque habrían personas que dirían qué es lo que pasaría, qué eventos sucederían, como hoy encontramos que decimos, no, la venida de Cristo es tal fecha. ¿Cuántos falsos profetas se han levantado diciendo y llega ese día y resulta que no pasó nada? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es decir, muchas personas que van a venir en nombre de Cristo y van a oír, aquí empieza a dar las señales, van a oír guerras y rumores de guerras. Pero dice, mirad que no os turbéis, es decir, que esto no les preocupe. Esto que va a estar pasando no les debe de preocupar porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahorita estamos escuchando que los de Gaza contra los de Estados Unidos, contra los de no sé qué tanto y todas las naciones. Estamos escuchando que se están levantando por todos lados nación contra nación. Dice, pero también dice, y habrán pestes. Hace poco acabamos de pasar una pandemia, ¿verdad? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. No está diciendo que va a ser el fin. Lo que estamos viendo hoy en día, esos cumplimientos proféticos, no son el fin. No es que ya viene el fin del mundo. No es así. Es el principio de dolores. Apenas la tierra está gimiendo, está empezando a gemir por todo lo que está pasando.
¿Sí? Apenas es el principio. Dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Algo que estamos viendo hoy en día, y por haberse multiplicado la maldad, algo que también estamos pasando, el amor de muchos se enfriará. Es también lo que estamos pasando. Cuánta gente se abandona en las iglesias, cuánta gente se regresa al mundo, cuánta gente dice, aquí en mi casa estoy bien, no necesito congregarme en ningún lado. Eso lo estamos viendo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es otro pasaje sacado fuera de su contexto, ¿sí? Que está hablando precisamente de los tiempos de la gran tribulación, cuando los judíos, porque aquí se está enfocando el Señor Jesucristo a los judíos, porque recuerden el versículo 9 dice, entonces entregarán a tribulación. Y en ese contexto aquí no está hablando de que la salvación se pierde, sino que en aquellos días de la gran tribulación, el confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador va a pasar como en los tiempos de la iglesia primitiva. Les van a dar muerte. Es decir, el decir tú en los tiempos de la gran tribulación, yo soy un hijo de Dios, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero obedecer sus mandamientos, yo me declaro un cristiano, como fue un apodo realmente el término cristiano, yo me declaro un cristiano, muerte. Por eso dice aquí la Escritura, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de la gracia ya no va a existir. La salvación ya no va a ser por gracia. Va a implicar tu propia vida para ser salvo. ¿Quieres ser salvo? Declara hasta que te corten la cabeza que tú eres un hijo de Dios. Ese va a ser el costo. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese contexto, aquí tiramos por la borda esta otra doctrina, más que doctrina, herejía, que se enseña que la salvación se pierde. Porque muchos dicen y lo agarran, eso es lo que dice, si tú caes en pecado ya perdiste tu salvación. Tú no eres un hijo de Dios. Y no es así. Entonces, aquí es donde habla esta parte. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, aquí tendríamos que irnos al profeta Daniel, que es lo que dijo el profeta Daniel, sobre qué fue lo que habló y a qué tiempo se refería el profeta Daniel. Precisamente son a los tiempos de la gran tribulación. Dice, el que lee, entienda. Entonces, dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y aquí esta huida es precisamente porque van a ser perseguidos los cristianos en el tiempo de la gran tribulación. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta, dice, de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues. Ahí nos ponemos ya en el contexto inmediato. Dice, orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué dice? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, si nos ponemos en el contexto en el que la palabra de Dios aquí, Jesucristo es el que está hablando, que le está hablando al grupo de los judíos, entonces a ellos son a los que les está hablando. Y estos versículos, como el que perseverare hasta el fin será salvo, está en el contexto de la gran tribulación. Y de igual manera a dice, no vaya a ser que les agarre en el día de reposo. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros aplicamos esta parte, la interpretación equivocada es que muchos cristianos creen que esto significa que la iglesia debe guardar el sábado legalmente, porque Jesús dijo que en el fin el sábado sería un problema para huir. Si lo aplicamos a la iglesia, nos sentiríamos entonces obligados a guardar el sábado. Caeríamos en un legalismo y pensaríamos que la iglesia pasará por el peor momento de la gran tribulación con restricciones de viajes sabáticas. Cuestiones que tienen que ver con el sábado. Ahora, si aplicas la regla de los grupos, nosotros entenderíamos entonces que Jesús le está hablando a judíos
que viven en Judea, porque aquí si nos damos cuenta, aquí mencionó precisamente el lugar. Dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, ¿sí? Ahí está hablando específicamente a los de Judá, a la tribu de Judá. Dice, en ese contexto, las puertas de la ciudad de Jerusalén se cerraban en sábado y no había transporte. Es decir, en ese contexto, por eso dice, que no les vaya a agarrar en invierno o que no les vaya a agarrar en el día de reposo, porque no van a tener para dónde huir. Poniéndonos entonces en ese contexto, no es que el Señor Jesucristo nos esté mandando a guardar el sábado, ni lo que nos esté diciendo que la salvación se pierde, porque está hablando en un contexto de la gran tribulación, y en ese contexto de la gran tribulación esto sí va a pasar. Entonces, nos damos cuenta por qué la importancia de los tres grupos, porque si leemos esto así, oye, no, y viene alguien con la herejía y nos dice, pero ya viste lo que dice ahí, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí es cierto. Entonces, si no persevero, no soy salvo. O sea, es que no puedes perder algo que no tienes. Si no perseveraste, si tú, aplicándolo a nuestros tiempos, si tú no permaneciste y te mantuviste practicando el pecado, pues el que practica el pecado no es de Dios. No es que haya perdido la salvación, es que sencillamente vivió una vida religiosa, se cansó de vivir esa vida religiosa y dijo, ya, ¿para qué le sigo yo al cuento? Me voy al mundo. Y tú dices, pero ¿cómo? Si era el hermano que hasta que predicaba, y era el hermano que esto, y era el que servía, era el primero que llegaba, era el que siempre estaba dispuesto a esto, y de repente ya está tirado en el mundo, y ya está haciendo cosas que ni a lo mejor ni un mundano se atrevería a hacer públicamente. Él lo está haciendo, pero ¿cómo es posible? Eso es. No puedes perder algo que no tienes. Entonces, la palabra de Dios en este contexto no se está refiriendo a nada de eso. Entonces, aquí estamos tirando por los suelos la herejía que se argumenta en estos versículos para decir que la salvación se pierde y para decir también que tenemos que guardar el sábado. Entonces, eso es cuando logramos ver este ejemplo. Ahora, Mateo 6, 14 y 15. Vamos a ver otro ejemplo para aplicar esta regla. Mateo 6, 14 y 15. Seis, 14 y 15. Aquí, en esta parte, el Señor Jesucristo también les está hablando a judíos, ¿sí? Podemos ver parte de ese llamado hacia los judíos. Por eso les dice a ellos que ellos conocían la ley, muchos de ellos también, ¿verdad? Que eran ellos conocedores de la ley de Dios. Y aquí nosotros, si nos ubicamos en un pasaje tan conocido como lo conocen también como el Padre Nuestro, pero que realmente es el Señor enseñándonos a orar, nos empieza diciendo, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar. Se está refiriendo a los fariseos, porque luego más adelante les dice hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Es decir, si le está diciendo no seas como los gentiles, es porque le está hablando a los judíos, ¿sí? Les está hablando porque o eras judío, recordemos que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, entonces Él vivió bajo la ley y Él estaba demostrando a través del Padre Nuestro que la ley era imposible cumplirla y que solamente necesitábamos apelar a la gracia de Dios. Era lo que les estaba enseñando Jesucristo a través de la oración. Por eso les dice en el versículo 8, que es donde andamos, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A ellos quiénes? El versículo 7 nos los dice, a los gentiles. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se las pidan.
Ustedes pues van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto era una consecuencia de la ley. ¿Sí? Y luego nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y el versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí pudiéramos decir: a ver, si yo no perdono, entonces Él no me perdona, ¿o cómo está? ¿Es por gracia o es por ley? Porque la ley decía esto: si tú debes o si te deben, perdona a tus deudores para que Dios te perdone tu deuda. Si tú no has perdonado, entonces Dios no te va a perdonar tus pecados. Entonces, realmente, ¿cómo alguien que no es un hijo de Dios puede perdonar si todavía no ha nacido? Entonces, no es una consecuencia legalista en este sentido. Aquí, de alguna manera, lo que podemos encontrar es que la dificultad depende de si mi perdón eterno realmente depende de mi capacidad de perdonar a otros. Y sabemos que la salvación es por gracia. O sea, no depende de si perdono o no perdono a los demás, ¿verdad? Mi salvación, hoy en día aplicándolos nosotros a la gracia, al tiempo en el que vivimos y al grupo al que pertenecemos, ¿verdad? Dice: si no, de alguna manera, si es así, la salvación no es por gracia, sino por mérito de perdonar. La identificación correcta que podemos encontrar aquí es que Jesús está exponiendo la ley a los judíos para mostrarles que nadie puede cumplirla perfectamente. Es el estándar del reino para Israel. Sin embargo, a la iglesia Pablo les escribe en las epístolas donde ya se explica la gracia, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La diferencia es que la iglesia y los hijos de Dios, todo esto se tiene que estar si estamos en Cristo. Entonces, estando en Cristo va a ser una consecuencia natural, es parte de la evidencia de lo que hablábamos hace rato en el discipulado, es parte de la manifestación de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso en Efesios 4:32 encontramos ese llamado, esa exhortación de parte de Pablo a que nos perdonemos unos a otros, así como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo. La diferencia es que de alguna manera en el grupo de Israel el perdón de Dios era la consecuencia de perdonar. En la iglesia nuestro perdón a otros es la respuesta a que ya hemos sido perdonados. Ser agradecidos con la gracia que hemos recibido, pues de gracia recibimos, de gracia demos. Como dice Mateo 10:7 al 8, ¿sí? Que está precisamente en su contexto inmediato en el cual está escrito este versículo, este capítulo, ¿verdad? Y los versículos que estudiamos, porque si perdonáis a los hombres, en el capítulo 10, más adelantito, encontramos este principio, 10 del 7 al 8. Dice, ¿es Mateo? No, no es Mateo 10, 7 al 8. Pero bueno, es donde dice la palabra de Dios: de gracia recibimos, demos de gracia. Ahí me equivoqué en la cita. Ya se las voy a corregir en el manual para que lo tengan. Pero aquí es donde podemos nosotros ver, en este ejemplo práctico también, que no depende de nosotros el perdonar a los demás para que recibamos el perdón de Dios. El perdón de Dios lo tenemos si recibimos y creemos en el Hijo. Es lo único que necesitamos. Hemos hablado que necesitamos creer en el Señor Jesucristo, tener fe para con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, para que podamos nosotros recibir esta parte. Ahora, ¿cuál es el otro error que podemos encontrar también en la Escritura? El error común es aplicar promesas exclusivas de la iglesia a personas que no son creyentes, como por decirlo, Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. ¿Cómo nos dice Apocalipsis 3:20? Es un pasaje que utilizamos mucho para el evangelismo, pero está mal aplicado.
le decimos a la persona que estamos discipulando, que le estamos llevando el evangelio, le decimos, mira, es que el Señor está aquí a la puerta y está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú abres, dice, Él entrará a ti y cenará contigo. Es decir, Dios quiere tener una relación contigo. Y si es cierto, Dios quiere tener una relación con el pecador. Quiere corregir esa mala relación que tiene a través de su Hijo Jesucristo, que Jesucristo vino a establecer precisamente el ministerio de la reconciliación del hombre perdido con Dios a través de Él, a través de Cristo. Esa es una verdad bíblica, por supuesto que la es, pero aquí en el contexto en el que está hablando Apocalipsis 3:20, no está haciendo referencia a un llamado al nuevo nacimiento, a que Cristo está tocando a la puerta del corazón del incrédulo para que lo deje entrar a su vida y de esa manera pueda hallar la salvación. Si nosotros nos vamos al contexto inmediato y al contexto inmediato de este pasaje, estamos viendo que este es un mensaje a una iglesia. ¿Sí? No le está hablando a incrédulos, le está hablando a una iglesia que estaba establecida en la Odisea. Entonces, si nos ponemos en ese contexto, realmente este versículo no aplica al incrédulo, como dijimos ahorita. Empieza diciendo, porque tú dices, de hecho desde el 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Aquí está hablando de santidad, es un llamado, es una exhortación a la santidad, que es lo que Dios está pidiendo. Dios le está diciendo, por favor, deja de ser tibio. O eres frío, es decir, o no eres hijo, pues vete al mundo. O eres caliente, es decir, estás en mí, pues quédate y permanece en mí, ¿verdad? Pero santifícate, deja atrás todo ello. Por eso dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, haciendo referencia aquí al Espíritu Santo, para que seas rico, y vestiduras blancas, la blancura, decía el salmista, seré blanco como la nieve, lávame más y más, hablando acerca de la redención, ¿verdad? De sus pecados. Entonces dice, serán vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es un llamado, es una exhortación a que sean celosos. Y cuando habla del celo aquí, no está hablando del celo que se da entre pareja, sino está hablando que Dios nos anhela solamente para Él. Digo, Él nos compró. Él nos quiere dar el uso para el cual hemos sido creados. Y le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta, diciendo, te lo estoy diciendo, por favor hazme caso. Aquí estoy pidiéndote esto, te lo estoy implorando, te lo estoy rogando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a los gentiles, dice a los judíos, dice a la iglesia. Entonces, ¿cuántas veces hasta en textos, en folletos, hemos encontrado que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré? Pero no es un texto que esté en su contexto. Está fuera de su contexto, porque esto está escrito a una iglesia.
Entonces, sí nos damos cuenta la importancia entonces de identificar las preguntas que hablábamos en el contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién o a quiénes les está hablando? Para entonces entender lo que les está diciendo. Entonces, son importantes estas preguntas para que entonces tú y yo no saquemos un texto fuera de su contexto, no lo aislemos nada más y empecemos entonces a enseñar una herejía y nos terminemos desviando de la verdad, cayendo en apostasía. Entonces, sí, viendo estos 3 ejemplos, digo, traigo un montón y que esto los van a ver ustedes en casa cuando les envíe el material, van a encontrar todos los demás que vamos a poder ver. Ahora vamos a la siguiente. Aquí hay una tabla comparativa que para poder trazar bien la palabra de Dios, como nos manda en 2 Timoteo 2:15, trazar, es decir, interpretar correctamente la palabra de Dios, primero debemos de conocer las credenciales, es decir, a quiénes, a qué grupos se está hablando, como lo vimos en 1 Corintios 1 y también en 1 Corintios capítulo 10. Ahora, los judíos descendientes físicos de Abraham, su relación con Dios es que tienen pactos de la ley, promesas de tierra y reino físico, el destino final, restauración nacional en la tierra. Un día va a haber esa parte donde todos los judíos de todos los confines de la tierra van a regresar a reclamar el territorio que Dios les dio y Dios se los va a entregar nuevamente en sus manos. Los gentiles, todas las naciones no judías, el mundo, esos son los gentiles bajo la ley de la conciencia o rebelión. Esa es una relación que están estableciendo y el destino final es juicio por su trato a Dios y a su pueblo, es decir, porque no están obedeciendo a la palabra de Dios. Todos los que rehusaron creer en el Hijo no van a ver la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre ellos. Ahora, la iglesia, donde no hay judíos ni gentiles, hay nacidos de nuevo en Cristo. Es un pacto de gracia. También hay un pacto para nosotros. Claro que sí, es un pacto de gracia. Yo te lo doy, ¿sí? Aunque no te lo merezcas. Y esto está en una relación con su cuerpo, con el cuerpo de Cristo. Y el destino final que nosotros tenemos es esa herencia celestial y reinar con Cristo. Entonces, eso es lo que a nosotros como iglesia nos compete. Ahora, ¿por qué es tan difícil identificarlos? Vamos a la siguiente. Claves para identificar al grupo en un texto difícil. 1. Hay geografía específica. Recuerden que leímos hace ratito en Mateo y decía, pero los de Judea. Es decir, hay algo específico. Está en el contexto inmediato o mediato. O si me estoy leyendo el libro completo, a lo mejor encuentro que está específicamente a los que están en Jerusalén, por decirlo. Le está hablando a los judíos. No me está hablando a mí. Es decir, ¿yo puedo sacar una enseñanza de eso? Claro, puedo sacar una enseñanza, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero una aplicación para mi vida o una aplicación doctrinal para la iglesia, no, ¿verdad? No creo que pueda salir algo así. Ahora también, ¿cuál es la base de la bendición? Si yo estoy leyendo una bendición de Dios, a ver, ¿a quiénes les está hablando? ¿Para quiénes va dirigida esa bendición? Y lo otro, ¿cuál es la terminología? Es decir, en cuestión de la terminología, pudiéramos nosotros agarrar y preguntarnos, bueno, ¿está hablando a judíos? ¿Está hablando a gentiles? Es decir, ¿está diciendo hijos de Abraham? ¿Incircuncisos o circuncisos? ¿Santos, escogidos en él, cuerpo, miembros, iglesia? ¿A quiénes está dirigiendo ese mensaje? Y de esa manera, en esa terminología, nosotros vamos a poder tener una mayor claridad de a quiénes les está hablando, ¿sí? Entonces, ahora, para la iglesia hoy en día, ¿en qué nos tenemos que basar más? Si nosotros éramos gentiles, pertenecíamos a ese grupo que de alguna manera no entraba dentro del pacto de la promesa, pero en Cristo fuimos de alguna manera injertados, fuimos nosotros de alguna manera no sustituyendo, sino fuimos parte y entramos dentro de ese plan redentor que Dios tenía para su pueblo Israel, y nosotros fuimos parte de esa hermosa bendición de entrar en ese pacto también. Podemos encontrar al apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que fue el apóstol para los gentiles, ¿sí?
para que a través de él pudiéramos alcanzar el evangelio. En Romanos 11:13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Romanos capítulo 11, versículo 13. Y ese nos da un principio que se le conoce como la primacía de Pablo, es decir, la superioridad. ¿Qué es lo que coloca a Pablo? ¿Por qué tanto hablamos de Pablo en las iglesias hoy en día? Porque Pablo fue el apóstol a los gentiles. No estamos diciendo que los demás apóstoles no nos enseñaron, que de los demás apóstoles no podemos sacar enseñanza, como Pedro cuando dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros con amor, y cuídenla y no a la fuerza, sino voluntariamente. Encontramos una gran verdad de parte de Pedro que podemos aplicar a nuestros días y que son dichas a la iglesia de Cristo. Pero Pablo fue el apóstol a los gentiles, ¿sí? Eso es lo más maravilloso de la palabra de Dios que podemos encontrar. Y un judío de judíos, que era Pablo, ¿sí? O sea, era judío. De hecho, era de la tribu de Benjamín. Él venía siendo parte. Ahora, los pentecosteses utilizan ya para concluir con esta. Los pentecosteses utilizan y que yo sé que inmediatamente usted la va a identificar. Y Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Te dicen: es que tú eres cabeza, tú no eres cola. Son unas cosas de las primeras. Deuteronomio 28:13. Búsquelo usted ahí. Y ahorita le voy a hacer una pregunta. Es que tú eres cabeza y tú no eres cola. Deuteronomio 28:13. Deuteronomio 28:13. ¿Cómo dice? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Ok? La pregunta aquí es: ¿a quién está hablando? ¿Quién está hablando? Y nos responde el capítulo 27, versículo 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, y de ahí se desprende todo lo demás que viene. Es decir, aquí está hablando Moisés. ¿A quiénes les está hablando Moisés? Al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, ¿esto aplica para mí? Yo soy judío. Aunque sea prosélito y me quiera hacer judío, nunca voy a ser judío de linaje. Entonces, aquí es la importancia. Esta es una promesa, es una bendición que Dios le está dando al pueblo por si son obedientes. Si son obedientes a la palabra de Dios, vas a tener esto. No vas a estar como cola, tú vas a ser cabeza, tú vas a estar por encima de todos. ¿Qué pasaría de alguna manera si nosotros lo queremos aplicar a la iglesia de hoy en día? La persona puede decir: oye, pues no, que yo siempre voy a ser cabeza. Y mira, ya me bajaron de puesto. Ahora soy cola. La pregunta sería aquí: ¿falló Dios o la persona interpretó mal el grupo? La persona interpretó mal el grupo al que se está hablando. Ahora, Deuteronomio es el contrato que Dios hace con Israel. Ahí queda todo ese contrato, ese pacto queda establecido en Deuteronomio. Si ellos obedecían, Dios les prometía prosperidad material nacional. La iglesia tiene promesas de bendición espirituales que no dependen de la cuenta bancaria o de posesiones que tengan. Conclusión. Les pregunto hasta ahorita, ¿cómo ven ustedes cuando no usamos el bisturí de la hermenéutica para separar a quien le habla a Dios,
creamos exclusivismo. Es decir, podemos llegar a sentirnos mejores que otros. No, nosotros somos mejores que los judíos. No, se crea un exclusivismo nada más y me centro nada más en mi propio grupo cuando no aplicamos bien la hermenéutica. Justificamos la violencia. Hay personas que dicen, no, a mí que me vienes a enseñar, si yo esto lo vengo creyendo desde hace mucho tiempo. Espérate, no es así como lo dice la Escritura, ¿verdad? Ponte en su contexto. Y también lo otro, podemos hasta terminar invalidando la gracia. ¿Cómo ha pasado con la gente que aísla esos pasajes y dicen, es que la salvación sí se puede perder? Ya viste, es hasta el que persevera hasta el fin. Hasta que Cristo venga, si se mantuvo siempre santo, va a ser salvo. Y no es así. Entonces, esa es la parte. Ahora, ¿cuál es lo que...? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. La regla de los 3 grupos es la protección que Dios puso en su palabra para que no nos apropiemos de lo que no nos toca y no nos perdamos de lo que sí es nuestro. A veces estamos tan enfrascados en buscar lo que realmente no es para nosotros que perdemos de vista lo que Dios sí dejó para nosotros y podamos disfrutarlo. Entonces, interpretando correctamente la Escritura, nosotros vamos a poder protegernos, ¿sí?, de lo que Dios puso en su palabra para que nosotros hagamos, para que nosotros vivamos y disfrutemos de esa libertad en Él. Si nos vamos para responder cuando éramos gentiles y ahorita somos parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de la fe, parte de ese pacto que Él hizo, esa promesa que serían benditas en Abraham todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque desde Abraham, desde antes, pero en Abraham parte toda la parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo también. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan las palabras de conexión? Pero, aquí hay una palabra de conexión. Pero ahora en Cristo Jesús, estoy en el versículo 13 del capítulo 2 de Efesios, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentiles, judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, hablando de los grupos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, hablando del Espíritu Santo, al Padre. Y aquí viene lo maravilloso y lo precioso. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, aquí es el mensaje a la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí, de esos dos, hace uno. ¿Sí? Siguen existiendo, o eres judío o eres gentil. Pero en Cristo existe un tercero, y es la iglesia, los hijos de Dios, los redimidos, los salvos. Y es que ahorita muchas iglesias están adoptando muchas cosas judías. Sí, está volviendo otra vez el judaísmo, el legalismo, que era lo que se estaba dando en aquellos tiempos, ¿verdad? Que el legalismo era que trataban de judaizar a los cristianos.
Entonces, eso se está dando mucho hoy en día y es en una práctica en la cual no debemos de caer.